Bueno, monas, aquí os traigo el diseño de esta blusa tan bonita que habéis visto en las imágenes. Queda con una caída espectacular porque está tejido con una aguja de 5,5 milímetros y el punto queda sueltecito, pero no llega a calar, dependerá también de la mano que lo teje. Entonces la técnica os va a gustar mucho porque está hecho con la técnica top down, es decir, de arriba abajo. Entonces vamos a trabajar de manera circular las primeras vueltas hasta la separación de mangas cuerpo, y eso os va a facilitar mucho a la hora de elegir talla. En primer lugar, escogeremos el número de cadenetas de inicio. Yo os daré una referencia, ¿veis? Y con estas cadenetas os la probaréis vosotros o a la persona que se la queráis hacer y veréis la profundidad de escote que queréis, ¿vale? Según el número de cadenetas. Y posteriormente trabajaremos vueltas en punto alto hasta conseguir la medida que queramos para el punto en que separemos mangas de cuerpo, es decir, hasta el punto que veamos que queremos nuestra sisa, que al probarnos lo que llevemos tejido nos dé la anchura suficiente para nuestro cuerpo y nuestras mangas si nos guste. Esto también es al gusto. Y ya posteriormente iremos viendo cómo hacer estas disminuciones de vueltas para continuar con este diseño tan bonito de nuestras rayas. Así que os lo vamos a hacer con una mini muestra porque es la verdad que se ve todo mucho mejor y más sencillo, porque he hecho otras pruebas en tamaño real y la verdad es que las distancias son tan largas que con el zoom de la cámara os digo que creo que se ve mucho mejor en miniatura. Y además todo el tiempo lo voy a comparar con este diseño para que lo veáis, con el tamaño real, para que veáis que se hace exactamente igual, pero lo vamos a hacer con menos puntos, para que sea mucho más fácil ver la técnica y todo en pequeño. Y no nos perdamos en hacer luego partes como venga punto alto, cuando ya todo es igual, ¿vale? Y eso ya lo sabemos hacer. Y no merece la pena perdernos en todo esto, sino más en ver la técnica en sí. Pues si vemos aquí que hay 4 franjas hasta la separación mangas cuerpo, pues yo lo que haré, por ejemplo, será hacer 4 filas solamente, porque aquí serían 12, pero yo a lo mejor haré 4 para enseñaros también la técnica del cambio de color y cómo lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Y también aprovecharé para enseñaros a perfeccionar después cosas, porque yo este jersey lo hice hace unos años y me suelo poner muy pesada en mis vídeos hablando de los remates, enseñando cómo ocultar hebras y demás, pero es que daos cuenta, lo que os suelo decir es que cómo están los acabados, porque esta prenda la hice siendo bastante, pues ya os digo, hace años era más principiante y veis. Lo que os digo, está hecho un nudo ahí en el cambio de color, las hebras cortas, ¿veis? Esto no vale para nada. Esto la prenda, ¿veis? Da el pego, pero esto no me lo podría ya ni poner, en cuanto te lo pones se rompe, es que te cargas y esto ya no tiene mucho arreglo. O sea, se podría arreglar, sí. Pues añadiendo más hilo, haciendo un empalme, escondiendo bien. Así que no paséis las partes de los acabados porque nos entra la ansia viva de querer terminarlo corriendo, como sea, de que ya te lo quieres poner, y claro, acabamos haciendo destrozos hasta que te das cuenta que dedicando un poco más de tiempo a eso te quedará una prenda que podrás usar mucho tiempo. Los materiales que he utilizado para mi jersey han sido estos 2 colores de acrílico indicado para agujas de crochet de 3 a 4 milímetros y yo he utilizado, veis, cada ovillo tiene 80 gramos y 200 metros y yo he utilizado 2 de cada color. Y también una aguja de crochet de 5,5 milímetros,
Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestra muestra. Lo primero de todo, comenzaremos haciendo un nudo corredizo y dejando hilo suficiente para luego poder ocultar con comodidad nuestra hebra. ¿Veis? Como mínimo pues que nos dé un palmo para poder ocultarla. Entonces hago un nudo corredizo y entonces yo os digo, voy a hacer muestra, pero os voy a ir hablando de los puntos que yo he utilizado para el jersey que habéis visto, ¿vale? Para no despistar. Así que vamos a quedar haciendo una cadeneta de 130 cadenetas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, una vez tenemos nuestras 130 cadenetas, lo primero es asegurarnos que están rectas. ¿Veis? Vamos recorriendo con nuestro dedo y introducimos nuestra aguja en la primera que hicimos después de nuestro nudo. Entonces, ¿veis? Saco con un punto enano y ya levantaría 3 cadenetas porque voy a trabajar en punto alto. 1, 2 y 3. Entonces, a continuación, ¿qué haría? Pues yo sé esta que va a ser mi cambio, mi principio y final de vuelta. Quiero que me coincida en uno de mis hombros. Por tanto, va a quedar como en mitad de uno de mis lados, es decir, entre pico y pico, entre punto de aumento y de aumento de nuestros escotes, quiero que me quede esta costura. Por lo tanto, ahora voy a tejer el número de puntos que vosotras tengáis dividido entre 4 menos 2 de los aumentos de los picos. Es decir, como yo tengo 130, contando este, voy a tejer 32 hasta mi aumento, hasta mi primer pico o escote. Entonces ya tendría 1, que es este punto, pero queda más suelto. 2. Y veis, si quiero, aprovecho para ir ocultando esta hebra, pero también depende del gusto, porque al tejer suelto puede que veamos mucho esta hebra si la ocultamos así o no. Y si no la quiero ir ocultando, luego la tendré que ocultar con una aguja por detrás, también será más sutil. 2, 3, 4 y así hasta que tengamos 32. Y cuento, porque en la primera vuelta es fácil que se nos vaya un poco, entonces incluido el de las 3 cadenetas de índice tenemos que tener 32. Bien, yo en mi caso tengo los que tengo que tener para mi muestra, que lo he dividido entre 4 para hacerlo en chiquitín. Entonces, nuestro siguiente punto haríamos ya el primer aumento, que vamos a hacer en todas nuestras vueltas. Hasta conseguir el largo que queramos, siempre haremos esto en nuestros picos, ¿vale? Que va a ser un punto alto, 2 puntos altos, cadeneta y otros 2 puntos altos, todo ello en la misma cadeneta de base. ¿Veis? En la misma cadeneta de base, 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. Y ahora, ¿qué voy a tejer? Quiero llegar hasta mi siguiente pico, ¿vale? Porque esta es la costura, no me queda otra. Y que la he puesto en mi hombro, pero yo ahora puedo tejer las 2 partes, es decir, hasta llegar a mi siguiente pico sin detenerme. Entonces haría 64 puntos altos. 1. Vale, creo que ya llevo mis 64, pero cuento para asegurarme.
¿vale? Sin contar los del aumento, estos dos me los salto, cuento 2. Vale, pues ya llevaría mis 64 puntos y vengo a hacer otro aumento, otro pico al punto siguiente, que será de nuevo hacer 1 y 2 puntos altos, una cadeneta y 1 y 2 puntos altos. Y ahora, si no me he equivocado, tendré que tener otros 32 puntos, si los voy contando, hasta llegar a mis 3 cadenetas que hice de inicio. Y tengo mis 32 puntos, efectivamente, lo estoy haciendo bien. Y ahora, para cerrar vuelta, ¿qué haría? Pues siempre que cerramos en redondo con puntos altos, cojo y vengo aquí a mis primeras, ¿veis? Primera, segunda y en mi tercera cadeneta entro. Voy a ver si se ve bien. Entro, ¿veis cómo está así? Pues meto la punta de la aguja y hago un punto enano, ¿vale? Y ya he cerrado mi primera vuelta. Pero ahora lo que voy a ir haciendo es, para que veáis el cambio de color y que se vea más claro lo que sería como la miniatura de este jersey, lo que voy a hacer es, aquí hasta la separación de mangas cuerpo, si podéis ver tengo 1, 2, 3 y 4 franjas de 3 filas cada una. Pues yo lo que voy a hacer es 4 filas y voy a alternar estos colores, así vamos a ver cómo trabajar el cambio de color y todo igual, ¿vale? Que aquí, pero en miniatura y sin hacer tantas vueltas que no os aportan nada, porque una vez que es mucho más sintético verlo aquí en pequeño, ¿vale? Entonces cojo mi color azul. Vale, entonces para hacer el cambio de color, ¿veis? Lo que tendría que hacer es directamente, en lugar de haber cerrado con el punto enano, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Antes de hacerlo, ¿veis? Lo dejo abierto. Entonces yo vendré con mi nuevo color y dejaré una hebra, como hablábamos, mínimo un palmo o más de larga, y ahí hago mi nudo corredizo, o más bien puedo aprovechar y hacer ese nudo. ¿Veis? Primero cojo el hilo azul y hago un nudo en torno al verdecito agua este que estoy yo. ¿Veis? He dejado una hebra larga, no como lo que os enseñé antes. Vamos a cortar, ¿veis? Dejo la misma longitud para poder ocultarla bien. He cortado la verde, ¿vale? Entonces, para asegurar, visteis que la que añado primero hago un nudo y luego la que he cortado voy a hacer otro nudo. Para asegurar, y lo pego mucho. Y ya se quedará ahí. Y ahora veis, estas dos ya me olvido, las dejo aquí, luego las tendré que ocultar bien. Las paso detrás. Este ya es mi hilo que viene del ovillo nuevo. Y entonces volvemos a hacer ese punto enano, pero esta vez sacando el nuevo color. ¿Vale? Entonces ya levantaría 1, 2 y 3 cadenetas porque vamos a trabajar en punto alto, pero
vamos a trabajar en ida y vuelta, es decir, vamos a trabajar todo el tiempo una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Si os fijáis aquí, ¿veis? Esta vuelta está del derecho y esta vuelta está del revés. Vuelta de derecho y vuelta del revés. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos haciendo que este pico no se vaya desviando. Porque si siempre trabajamos del derecho, nuestro pico se iría girando hacia un lado y al trabajar derecho-revés se va corrigiendo esa inclinación. Así que he cambiado de color, he hecho mis 3 cadenetas y ahora giraría. ¿Vale? Y entonces iré haciendo punto alto. Bueno, fijaos lo que os he dicho. Vuelvo, había hecho las 3 cadenetas, ¿vale? Y entonces veis las 3 cadenetas de abajo, tengo hecho ese punto, son estas 3 que acabo de hacer. Entonces mi siguiente punto es este de aquí. Y entonces seguiré haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar a mi pico, donde volveré a hacer otro aumento. ¿Veis? Punto alto sobre punto alto. Y veis, ya llego aquí a este primer aumento que había en mi primera vuelta. Veis que entre una cadeneta salían los 4 puntos y la cadeneta. Entonces, y los trabajo, hago un punto en este y un punto en el siguiente. Y ya me encuentro con esta cadeneta de aquí, que más bien me crea un hueco. Pues en este hueco todo el tiempo, en todas las vueltas que vamos a hacer otro aumento, que serán, como siempre, 2 puntos altos, una cadeneta y 2 puntos altos. Y continúo haciendo, ¿veis? Este sería el siguiente. Continúo haciendo un punto alto sobre cada punto alto. Y de nuevo llego aquí a ya he tejido estos 2 sobre los aumentos de la vuelta anterior y vuelvo a hacer otro aumento en el pico. 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. Y continuaré haciendo punto alto sobre punto alto. Vale, ya hemos hecho el último y entonces nos tocaría cerrar con punto enano, pero vamos a hacer un cambio de color. Entonces estoy viendo que que parece que podría haber dejado este hilo sin cortar, pero vamos a hacer la prueba con los 2. Ahora no voy a cortar el azul, tomaré mi lado derecho como el que tenga esta primera vuelta del derecho, y esto es muy importante que lo vayáis planteando ya, porque así todo el tiempo intentaréis poner todas las cambios de hilos y demás en el lado revés. ¿Veis? Donde esta primera vuelta queda del revés. Esa es lo que voy a seguir yo. Entonces, por ejemplo, si ahora voy a hacer el cambio de este hilo,
Si no me doy cuenta, a lo mejor lo paso para atrás y estoy dejando mi hilo por el lado derecho. ¿Veis? Entonces soy consciente y lo paso para el mismo lado que tengo estas hebras. Entonces en esta ocasión no lo voy a cortar y así después cuando lo necesite lo volveré a utilizar y así podemos ver la diferencia entre cortarlo o no, o dejarlo para retomar en vueltas sucesivas. Yo os digo, esto se puede hacer porque estamos trabajando en redondo, entonces no lo vamos a encontrar en el mismo punto. Y si lo dejamos en el lado revés, como os digo, pues no se verá. Algo se puede que se vea, pero no tanto. Así que vuelvo a retomar mi hilo verdecito agua, ¿vale? Y de nuevo voy a hacer, ¿veis? Dejando como lo corté, pues voy a dejar otra hebra larga y con esta distancia hago un nudo sobre el color azul, que en esta ocasión os digo que no voy a cortar y así veremos también cómo añadirlo después. Y entonces ahora, claro, como el azul no lo quiero cortar, pues haré el nudo así sin... ¿Veis? Pasando un poco el ovillo. Entonces a mí me gusta eso, pensar siempre el que llega nuevo es el que se tiene que agarrar, el color nuevo, y después el que ya había. Vale, y este lo dejo por aquí. ¿Veis? Si lo dejo en el lado revés, ese cambio. Y entonces entro en mi tercera cadeneta, que está ajustadita. Tendré que hacer... Y ahora vengo... y saco, y hago 1, 2 y 3. ¿Veis? Y voy a ajustar aquí porque parece que estos nuditos entonces ahora que nos toca girar, porque esta la tengo del derecho, así que giro y veis, todos nuestros cambios quedan por detrás. Entonces esta es la de 3 cadenetas, pues ya lo tengo hecho. Paso al siguiente. ¿Veis? Ya haría punto alto sobre punto alto. Ya estoy en los aumentos de la vuelta anterior. ¿Veis? Llego ya a la cadeneta y hago ahí el aumento como siempre, 1 y 2 puntos altos, cadeneta, 1 y 2 puntos altos y continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Bueno, aquí ya estoy terminando la que va a ser mi última vuelta de esta muestra para el canesú. ¿Veis? He hecho el último punto y ahora sí que cierro con este mismo color. Vale, punto enano y a mí me gusta para cerrar, hago así, vengo al punto siguiente. Entro con la aguja aquí al lado y saco mi anillita y ya paso mi hilo hacia ahí y dejo, sed generosos porque esto luego hay que ocultarlo y tener, para dejar un trozo oculto y aún así tener juego con la aguja a trabajar.
Yo aquí he hecho 4 vueltas, como os he enseñado, que aquí había 12 en el jersey real. Veis que se va a ver mucho mejor en pequeño porque aquí cuesta. Y para tener este nivel de zoom no tenemos perspectiva de toda la prenda. Bueno, pues hemos hecho 4 vueltas, veis, con los cambios de color como sería aquí, pero en miniatura. Ahora nos toca separación mangas cuerpo. Lo primero de todo, cuando tengáis vuestras 12 vueltas, cogemos desde mi cadeneta y voy a contar 42 puntos. En el 42 pongo el marcador, ¿vale? Y cogemos otro marcador y volvemos a contar hacia acá otros 42. En el 42 pongo el marcador. Y así por detrás. Bueno, he colocado marcadores contando 42 puntos en cada uno de los lados. Incluso si lo veis mejor dándole la vuelta para tenerlos del derecho, ya como mejor os apañéis. Entonces tenéis en vuestro punto 42 en cada uno de los lados, contáis, y ahora tenéis que comprobar que de marcador a marcador incluidos tenéis 30 como verificación de que todo lo habéis hecho bien. Y veo que sí, que efectivamente ya he hecho mi separación y tengo mis 41 antes del marcador en cada uno de los lados y mis 30 incluidos marcadores de cada manga, ¿vale? Entonces ahora lo que yo hago, veréis que es muy fácil, es que cojo, ¿veis? Y este marcador lo uno con el otro. Y para reforzar hago lo mismo con este, unifico, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos lo vamos a probar y esta será nuestra sisa y así está reforzado, no se dan de sí. Y hago lo mismo en la otra. ¿Veis? Entonces ya he formado, digamos, una sisa provisional en cada uno. ¿Veis? Aquí en mi miniatura, entonces vosotros con vuestras 12 vueltas hacéis esto también y ahora es el momento en que os podéis probar lo que lleváis hecho y entonces tenéis que ver que se os ajusta bien, que os cabe vuestro brazo bien por este hueco, que queda como os gusta y el cuerpo igual, que os queda bien y cómodo. Y si queréis y no os gusta podéis mover de manera simétrica este marcador y darle un poco más al brazo y quitarle al cuerpo como queráis, pero yo os digo que esta medida queda muy equilibrada. Entonces a partir de aquí vamos a empezar. Aquí hemos medido que nos cuadre ya con la separación mangas cuerpo y ahora todavía nos quedará alguna vuelta más para alcanzar la distancia que queremos hasta esas filas que hacemos luego de remate, digamos, como podéis ver aquí. Fijaos, este es el vinillo, la mini talla, y veis aquí después esta fue la separación mangas cuerpo y después veis todavía hay otras 3 filas, esta franja todavía para dar más largo aún y ya después trabajamos todo en disminución por ambos lados. Entonces estas 3 filas yo las voy a traducir en mi muestra, como he hecho hasta aquí, en otra fila más de pico para dar altura, donde solo haremos disminución aquí debajo de la sisa y el resto será igual que hemos estado haciendo. Y después ya haremos disminución, después de esa haremos ya disminución a ambos lados. Entonces se formarán como un triángulo, como 4 triángulos, ¿vale? Me toca volver a mi color verde agua.
¿Veis? Esta es vuelta del derecho, pues yo cogeré del revés, ¿vale? Y voy a comenzar. ¿Veis? Ya tengo esa vuelta del revés, la última, y así ya está, la hago del derecho. Entonces yo voy a comenzar trabajando. Si veis, aquí está mi marcador en este punto, pues en el siguiente comenzaré. Introduzco aguja. Tengo que añadir hilo verde, como siempre. Dejamos una longitud suficiente y hacemos un nudo corredizo. Y tengo que añadir el hilo. Me doy cuenta, importante, que este es mi lado derecho, porque esta fila está del derecho, así que lo puedo añadir para que el hilo quede muy bien así, si no lo añadiría por delante, ¿vale? Y hago una cadeneta. Entonces mi disminución por este lado, ¿vale? Para que esto vaya quedando ahora recto, lo que vamos a hacer va a ser al lado de los dos marcadores de las sisas, a un extremo y al otro, vamos a hacer punto bajo, medio punto y medio punto, y ya continúo como todo el tiempo, puntos altos hasta llegar a mi aumento. ¿Veis? Estoy aprovechando para ocultar hebra. Esa es otra que depende de vuestras manías, podéis ocultar y ya os evitáis esas hebras. 1 y 2 de mi aumento, cadeneta, ¿ves? Y hago 1 y 2 de mi aumento. Cojo hebra y trabajo un punto alto en cada punto alto hasta, ¿veis? Aquí lo que podría hacer, voy a coger marcadores de otro color. Si veo que, claro, porque esto es una miniatura, pero aquí me puedo despistar y sé que 1, si cuento después del marcador 1, 2, 3 y 4, aquí en el cuarto me puedo colocar un marcador para acordarme que ahí tengo que comenzar mi disminución. Y así yo puedo continuar tranquilamente mientras escucho mi música, estoy viendo mi serie, estoy hablando con alguien, tranquilamente, sin preocuparme de ir contando. ¿Vale? Ya llego a mi marcador. ¿Vale? ¿Y ahora qué digo? Nos ponemos así. Voy a quitar las hebras de aquí para que no me molesten. Vale, estoy haciendo, tengo que llegar aquí hasta mi marcador de sisa como antes, ¿vale? Entonces veo que aquí pegado al marcador hice primero 2 puntos bajos y después 2 medios puntos. Entonces por simetría, ahora que me toca 2 medios puntos y luego 2 puntos bajos, porque va, ¿veis? De menos a más. Primero el punto bajo, luego medio punto y luego punto alto. Entonces va cogiendo, va aumentando, ¿veis? Entonces siempre de manera simétrica, ¿veis? Quito el punto, el marcador, y entonces haría medio punto, cojo hebra, ¿veis? Entro y paso a través de las 3 lazadas, medio punto, y ahora entro, saco hebra y a través de 2 lazadas hago un primer punto bajo y segundo punto bajo, ¿vale? Y ahora he terminado con este color. He terminado con este color y aparte voy a empezar ya las disminuciones en mis 2 lados, ¿vale? Vosotras tenéis que hacer 3 vueltas con este color, igual que con los 3 anteriores, ¿vale? Yo he hecho
1, 2, 3 y 4 está la división, pero para vosotros serían 4 por 3, 12, o sea, haría lo mismo, pero 3 de cada color. Y ahora esta fila para mí serían 3 para vosotras. Si queréis más largo todavía, ¿por qué? A ver, vamos a medir. A mí haciéndolo así me queda 30 centímetros sin contar las 3 líneas, las 3 filas de aquí abajo, que estas ya miden pues otros 4 centímetros. O sea, desde el escote hasta aquí abajo serán como 34 o 35. Eso en este diseño vosotras el que queráis, como si lo queréis hacer vestido, ¿vale? Y hacer todo lo largo que queráis. Entonces, para mí acabado, vosotras, si tuvierais que hacer más vueltas en este color, yo haría lo siguiente, porque yo ahora voy a cerrar y cortar, pero si tuviera que continuar, ¿vale? Lo que tendría que hacer es saltarme estos 2 puntos y comenzar en los 2 siguientes, porque eso es lo siguiente que vamos a ver, que cada vuelta de disminución se salta los 2 últimos de cada lado y comienza con los 2 puntos bajos sobre estos 2 medios puntos de la vuelta anterior y mis 2 medios puntos irán sobre estos 2 últimos puntos altos, que ahora lo veremos, pero en vuestro caso, haciéndolo en tamaño real, pues mínimo tendréis que hacer 3 vueltas como esta. Esta sería la primera y yo ahora me desplazaría, ¿veis? Este era el primero, ahí no hago nada. En el segundo hago un punto enano y en el tercero hago otro punto enano donde ya levanto cadeneta y hago mi primer punto bajo, mi segundo punto bajo, cojo hebra, entro, ¿veis? Y saco lazada a través, o sea, saco hebra a través de mis 3 lazadas, vengo al siguiente y hago otro medio punto sacando hebra a través de mis 3 lazadas y ya haría de nuevo, venga, voy a hacer toda la vuelta y ahora la deshago para que veáis. ¿Veis ahora qué haría? Me fijo que aquí tendría que marcar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Veis? Poner un marcador en el penúltimo punto alto. ¿Por qué? Porque estos 2 no los hago ya en las vueltas siguientes, todo el tiempo me voy a ir saltando 2. ¿Vale? Entonces, como son 4 puntos, pues yo ahora tengo que llegar haciendo punto alto sobre punto alto hasta que me encuentro mi marcador y en este punto lo quito, ¿veis? Y haría un medio punto, un segundo medio punto y ya punto bajo y punto bajo, ¿veis? Y estos 2 se quedan sin hacer, igual que en el otro lado, que me los salté. Y entonces, como tendría que hacer en tamaño real una tercera vuelta igual, pues volvería de repente de nuevo. ¿Veis ese no? En el segundo. Hago un deslizado, el siguiente hago otro deslizado, ahí levanto cadeneta y ya de nuevo hago 1. 2 puntos bajos, medio punto y medio punto, y ya puntos altos hasta llegar a mi aumento, ya lo termino y así veis cómo, ¿vale? Para no tener que estar. O sea, así es como se haría el tamaño real. De nuevo vengo y cuento
1, 2, 3, 4, 5, 6, que además coincide con el penúltimo punto alto. Y voy haciendo puntos altos tranquilamente, sin contar, que eso muchas veces, aunque también es una forma de meditación, os lo digo, que esto te quedas, entras en nirvana totalmente. Ya llego a mi marcador y, como siempre, de manera simétrica, que voy de más a menos, hago, ¿veis? Paso del punto alto al medio punto, que hago 2, y a los 2 puntos bajos. ¿Veis? Y ya cortaría, ya cerraría. O sea, aquí ya haría así y cortaría una hebra larga. ¿Veis? Pero nosotros solo vamos a hacer una porque estamos haciendo la miniatura, antes de continuar con las disminuciones de aquí. Vale, voy a deshacer las 2 últimas vueltas. ¿Veis qué fácil? Que muchas veces parece, oh, qué pereza deshacer vueltas. No, fijaos qué fácil. De hecho, en punto es mucho más complicado de hacer y deshacer. En crochet es facilísimo. Bueno, esperad así, vale, y ya estoy. ¿Veis? Entonces haría así, saco un buen trozo que luego pueda ocultar con comodidad. ¿Veis? Tengo esto. Entonces, aquí que tengo, vamos a ir desgranando y ocultando. Voy a dejar mis tijeras. Mirad, por una parte tengo por aquí, me asoma este, que si tiro, veis que me tira esto. Entonces, quiere decir, este hilo ya lo he ido ocultando y se ha ocultado todo esto. Cierto que a mí me daría una manía horrible ver esto aquí, pero cuando esté ya todo, pues seguro que ni nos damos cuenta. Así que esa ya se ha ocultado todo este recorrido y esta la puedo cortar si quiero. Y si no, si sois maniáticas como yo, la ocultaréis como vamos a ver ahora con otras. Esta hebra, que es la que acabo de cortar, pues bueno, puedo venir por aquí con mucho cuidado. Porque además aún nos toca tejer vueltas siguientes. ¿Veis? Hay que ir, el arte de ocultar hebras es todo el tiempo que no se vaya a ver por el lado derecho. Entonces seguiría así todo el recorrido que quiera. Cuanto más ocultemos, más seguro estará. Y además nos tenemos que dar cuenta que no se nos quede deformada nuestra prenda. Fijaos lo que os decía, yo esto no puedo. Yo esta hebra por aquí atrás, ¿veis? Es que se ve. Yo esto me mata, la voy a sacar y ¿veis? La que he ido ocultando. De hecho, ¿veis? No lo tenía que haber cortado aún. ¿Por qué? Porque esto... ¿Qué cambio? Es que aquí no se ve ahora. Entonces esta igual.
¿Veis? La otra la he ocultado como hasta el pico. Pues venga, para adelante. Esta igual. ¿Veis? Si queréis ser más fino, no la ocultéis por dentro, a no ser que estéis tejiendo con agujas más finas y haciendo una versión más apretada. ¿Veis? Hasta se me sale ya por no haber dejado la longitud suficiente. Bueno, y aquí he venido ocultando este tramo, que en escala real todo este tramo es mucho, y ya puedo ocultar, o sea, ya puedo cortar estas dos, pero ya lo he traído ocultando mucho, una distancia muy grande. Fijaos esta manera de ocultar, que seguro queda. ¿Veis? Lo he ido pasando, esta hebra salía de aquí y la he ido dando vueltas por esta cadeneta, estamos del lado al revés. Y ahora fijaos cómo voy jugando para que se quede seguro. ¿Veis? Paso por aquí y ahora, ¿veis? Al entrar aquí ya estoy trabando porque antes pasé por las dos. Y ahora paso por dentro, ¿veis? Aquí entre las dos hebras de este punto. Y ahora paso hacia abajo, ¿veis? Y ahora de nuevo por aquí. Hacia arriba, ahora paso a través de estas dos hebras. ¿Veis? Y ahora las dos. Y ahora por esta solo. Y así haré una longitud como un poco hasta llegar al pico o así. Bueno, aquí os tengo que enseñar que ya he ocultado hebras, pero no puedo soportar esta que había ido ocultando aquí al principio. ¿Veis? Y se puede ir sacando así con una aguja hasta el principio. Vale, y ya la ocultaré por aquí abajo, como os he dicho antes. Y ahora ya retomamos nuestro delantero. Bueno, pues ahora que vamos a retomar nuestro jersey, ahora nos queda hacer los triángulos, que serán 4 triángulos, se van a coser a tejer de manera independiente este triángulo hasta completar este lado, y luego en la espalda todo igual. Ahora mismo estamos con el delantero, ¿vale? Entonces, ese triángulo, ¿cómo lo vamos a conseguir? La misma disminución que hemos hecho aquí, pues ahora que dejamos de crecer en el pico, haré lo mismo aquí. 2 puntos bajos, 2 medios puntos y sigo con puntos altos hasta la disminución de aquí. Así que vamos a jugar también con 2 marcadores. Vale, tenemos cambio de color. Y tenemos que esta vuelta está del revés, así que pues yo voy a empezar a tejer aquí, ¿veis? Y vengo aquí a mi primer punto, y tengo que añadir hilo. Dejo una cantidad generosa, como siempre, para poder ocultarlo sin problema. Entonces meto el hilo, veo que estoy del lado revés. Pues mira, se puede dejar aquí o lo puedo ocultar, meter al revés, ¿veis? Como está el lado revés lo tengo aquí ahora para arriba, meto el hilo por aquí. Bueno, estos son manías. Y ya hago una cadeneta, ¿veis? Y ahora me toca hacer aquí en el pico 1 y 2 puntos bajos. Voy a ir ocultando mientras, ¿vale? Para que no me moleste. 1 y 2 medios puntos. Y ya seguiré haciendo puntos altos. ¿Hasta dónde? Pues fijaos, aquí tenía yo 1 y 2 puntos bajos, 1 y 2 medios puntos. Contaré 1
y 2 puntos altos, y ahí veis como veíamos antes, en el sexto punto, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto pongo marcador porque ahí es donde haré mi disminución. O sea que voy a tener, como en miniatura me quedan pocos puntos, la verdad. ¿Veis? He hecho tal. Y ahora hago puntos altos, 1 y 2. De hecho, en mi segundo punto pongo marcador también, porque ahí, ¿veis? Si contamos también desde este lado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué en el sexto? Porque la disminución son 4, pero siempre me tengo que ir cada vuelta saltando 2. Tanto ahora de abajo como arriba. Porque ahora hago lo mismo que hacía aquí. Ahora lo tengo que hacer en los dos porque ya ha dejado de crecer. Así que continúo hasta el marcador que ya he llegado. Lo quitaría y haría medio punto, punto bajo y punto bajo. Y veis que ya cambiaría de color porque estoy, en mi caso, en el vuestro sabéis que vais haciendo, haríais otras 3, volveríais, fijaos, vamos a hacer como si volviera, vosotros tenéis que hacer 3 vueltas de este color. Yo estoy haciendo a una porque en miniatura. Entonces, ¿qué haríamos? Como hemos visto antes, para saltarnos en este no, en el siguiente haría punto deslizado, deslizaría al siguiente. ¿Veis? Ahí levanto cadeneta y haría 1 y 2 puntos bajos, ¿veis? Y aquí haría un medio punto. Hombre, en este caso, como me salto aquí 1, 2, me quedarían 2 medios puntos y otra vez haría punto bajo y punto bajo. Porque ya no tengo puntos entre medias. ¿Veis? Ya habría terminado mi... ¿Veis? La única diferencia es que aquí nos irían quedando más puntos altos entre medias. ¿Vale? Pero en este caso, entonces, esto era vosotros, como habéis visto antes, para ir saltándonos. En mi caso, en la miniatura, yo para cerrar esto, ¿veis? He hecho el punto bajo, ahora tiraría, dejo longitud suficiente y corto porque tengo que hacer mi cambio de color, porque yo estoy haciendo las franjas solo de una en mi tamaño. ¿Veis? Y entonces ahora tendría que añadir mi verde agua para hacer ya poquito que me queda. Esta está del derecho, pues acá empezaré aquí del revés. Vale, añado hilo suficiente para poder ocultar, como digo siempre. Entonces, ¿veis? Empezaría así y aquí tengo un punto, otro que me lo salto, entonces entro en este. Y como este es el derecho, ¿veis? Lo meto por el revés. Entonces ahí ya hago un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, voy a hacer medio punto. ¿Veis? Estos dos no los hago. Hago punto bajo aquí, punto aquí, o sea que son... Y ya termino.
¿Veis? He podido hacer 2 puntos bajos, 2 medios puntos y 2 puntos bajos. Ya no tengo ahí puntos entre medias para seguir haciendo disminución. ¿Veis? Yo ya, incluso si me vuelvo a si podría volver a saltarme 1, 2, 1, 2 y hacer aquí solo 2 puntos. Bueno, pues ya vamos a ver. Pero claro, eso tendría que ser otra vez en azul. Vamos a probar. O si ya podemos cerrar así. A ver, esto queda, pero todavía se puede afinar más. Tengo que cambiar de sentido. Este es el derecho, pues haría al revés aquí. Cojo hebra suficiente, nudo corredizo, me salto 2, añado el hilo aquí, hago cadeneta, hago un punto bajo y estos dos me los tengo que saltar, así que hago otro punto bajo. Y de nuevo sacaría hilo. ¿Me merece la pena para ese tramo? Para hacer 2 puntos. ¿Vale? ¿Cuántas vueltas he hecho yo? 1, 2 y 3. Vamos a ver el tamaño real. ¿Veis? Después de mi pico he hecho 1, 2 y 3. Oye, pues sí que lo he hecho en miniatura. Estos 2 últimos puntos, pues bueno, ya según si lo queréis hacer o no. Así que voy a cortar una longitud suficiente y os cuento. Esto lo he hecho en uno, ¿veis? Esto es un triángulo, entonces ahora tengo que hacer este triángulo en este lado y en el lado de la espalda tengo que repetir esta vuelta y estos 2 triángulos. Bueno, pues aquí estamos ya con todas, como veis ya he podido hacer esta línea, esta fila que nos faltaba, que era la última que nos da altura, y luego los 2 triángulos, la zona de disminuciones dobles, tanto delante como detrás. Y también he ocultado ya todas nuestras hebras para ahora. ¿Veis? Lo vamos a ver todo más sencillo. He dejado únicamente esta porque así creo que me dará para hacer la costura. Y tenía que haber estado un poco más previsora y haber dejado otra en el otro lado, en uno de los 2 lados, pero bueno. Entonces, como tenemos 2 colores, pues da igual hacer la costura con uno o con el otro. Así que vamos a comenzar y vamos a ver, la costura la podéis hacer cada uno con el tipo de... Bueno, hacer la costura que queráis. Yo esta la voy a hacer por el lado revés, que como os comento todo el tiempo, me lo marca esta primera vuelta que veis, está del revés. Y lo importante, utilicemos el método que sea, será ir cogiendo, ¿veis? Estos son los 2 puntos que eran mis puntos bajos en esta primera vuelta donde comenzamos las disminuciones y que en mi segunda vuelta se quedaban libres. Entonces vamos a tener que ir tejiendo, cosiendo, ¿veis? Estos 2 que se quedaban libres, coger estos 2 que se quedan libres, ¿veis? Los 2 que se quedan libres,
Si veis entre medias que podéis coger algo más para asegurar, pues veis. Y al final estos dos que hicimos aquí, que decía no sé si me merece la pena, pues bueno, lo que he decidido es hacer uno de los dos puntos, como quedan aquí en el vértice, pues voy a utilizar uno para la costura de aquí y el otro lo usaré posteriormente para coser, para tejer estas vueltas de aquí abajo, y que así veis determinen esta esquinita, veis, uno para la parte vertical y otro para la horizontal. Así que cojo hilo y veis, el de aquí abajo lo dejo para esta parte de aquí abajo. Así que voy a empezar a hacer, veis, y solo cojo aquí el segundo y voy a dar 2 vueltas para asegurar y voy a pasar aquí. Veis, pues este por ejemplo lo puedo hacer, que es como la transición entre los dos puntos de un lado y del otro. Así que lo puedo hacer y voy a ir, veis, entrando así en horizontal. Ahora a continuación entro, veis, de los dos que hay, en el primero de ellos, y luego entro, veis, así cogiendo las 2 espiguitas de los 2 puntos. ¿Veis? Esta es de un punto, pues de los 2. Vale, a continuación puedo entrar aquí, que es como la transición de los 2. Luego ya entro en el primero de mis 2. Uy, este creo que no iba por aquí. Por ahí, sí. Vale. Y en el segundo. Y ahora vuelvo a entrar otra vez como en la transición esta, ¿veis? Entro en el primero de mis 2 y en el segundo. Y veis, ya he llegado al punto donde el siguiente, esto ya está hecho, pues aquí podría hacer, veis, entro cogiendo otra hebra y hago aquí como una vueltecita de momento, y antes de volver, por ejemplo, para reforzar los mismos puntos, voy a girar. Y veo cómo queda por mi lado derecho. Entonces es inevitable, por ejemplo, que haya zonas claras que al hacerlo en oscuro se puedan ver y zonas oscuras donde no se ve, y pasaría lo mismo a la inversa. Si hubiéramos usado el hilo claro, pues en las zonas oscuras se verían, pero no ha quedado nada mal, y esto es lo que tenemos que hacer también en este lado de aquí. Pero como no he dejado la hebra, pues añadiré hebra. Recordemos, primero darle la vuelta que está del derecho y entonces añadimos un hilo en este de aquí, ¿veis? Porque el segundo lo uso para esta parte vertical y el primero lo usaré ahora para esta parte de aquí. Así que me voy a quedar haciendo esta costura igual que la que hemos visto y ahora vemos cómo continuar. Bueno, si vemos aquí nuestro jersey en tamaño original y nuestra miniatura, vemos que hemos hecho hasta aquí. Y ahora nos quedarían estas 3 vueltas de aquí de
puntos altos, pero primero a mí siempre me gusta hacer una vuelta de puntos bajos para dar homogeneidad a esta zona, que como veis, como hemos ido haciendo así los cambios, queda un poco, si tejemos directamente los puntos altos queda un poco abrupto, no van a quedar equidistantes unos de otros, quedarán unos más abiertos, otros más cerrados entre sí, entonces vais a ver cómo esto es, así nos va a quedar muy bien. Entonces, como veis, podemos coger cualquiera de los dos para la franja inferior, pero como estoy siguiendo el mismo patrón que aquí, veis que están hechas en el color claro, en el verde agua. Así que vamos a coger hebra, la hebra que viene del ovillo, y nos vamos a venir como siempre a un lateral. ¿Veis? Tengo mi prenda del revés. ¿Veis? Voy a entrar aquí en este punto, que es de los dos. ¿Veis? Uno lo dejamos para la costura, ya os dije, el segundo lo vamos a dejar este segundo punto lo vamos a dejar para nuestra parte inferior. ¿Vale? Cogemos una hebra larga, como siempre hacemos nudo deslizado, ¿veis? Me lo traigo, hago cadeneta y voy a hacer aquí un punto bajo, ¿veis? Después, ¿qué voy a hacer? Pues puedo venir, si os dais cuenta, tengo aquí los dos puntos bajos, pero no sé si probar a hacer aquí en la transición, ¿veis? Para que vaya quedando ¿veis? Algunos al haber ido ocultando para que quede más suave. Vamos a probarlo. ¿Veis? Estoy aprovechando para ocultar esta hebra porque aquí abajo con los puntos bajos no se va a notar. ¿Veis? Hago otro aquí en la transición, en este que ya estaba hecho, pero hago otro. Vengo aquí a estos dos. ¿Veis? Aquí en la transición hago otro. Ya he llegado a mi pico y aquí entro en el pico, ¿veis? Y hago uno. ¿Veis? De nuevo hago la transición y vengo y hago en estos dos puntos. De nuevo aquí en la transición. ¿Veis? Hago aquí en estos dos puntos. De nuevo creo que voy a hacer en este de aquí en la transición y luego ya en mis dos puntos. Ah, no, ahí teníamos uno, perdón. Y veis cómo queda. Vale, y ahora vamos a hacer igualmente la parte, ya continuamos, ¿veis? Pasamos al punto siguiente, al otro lado de mi costura. Voy a hacer aquí otra vez el punto de transición. ¿Veis? Punto bajo y punto bajo que quedaban aquí. Y ya me queda aquí el último punto alto. Y ya entro en el primero que hice y cierro con un punto enano y hago cadeneta y saco así para dejarlo. ¿Veis? Y compruebo cómo me ha quedado de ancho. Y veo que me ha quedado bien, que no me ha añadido ni me ha cerrado todo, ni me lo ha aumentado. O sea, ha respetado bastante bien la forma de aquí abajo. Así que ahora lo que voy a hacer es, he levantado una cadeneta, pues puedo levantar otras dos y ya hacer, ¿veis? Este ya está hecho, pues ya puedo hacer un punto alto
En cada punto alto ¿veis? Y ya he hecho el último y ya entraría aquí en la tercera cadeneta como siempre, punto enano, saco, vengo al punto siguiente, lo saco por detrás y por ahí es por donde yo paso mi hebra y cierro y con una longitud suficiente cortaría. Pero antes de eso veo y digo, oye, pues me está respetando bien, ¿veis? Cómo queda. Y además al haber hecho los puntos bajos, veis que quedan los puntos altos ahora, la siguiente vuelta queda muy homogénea. ¿Vale? Bueno, pues esto sería hasta aquí en escala para esta miniatura, pero vosotras para hacerlo a tamaño real, lo primero sería, como hemos estado haciendo en las vueltas de Canesú, ¿vale? Llegamos, hacemos punto enano en la tercera cadeneta y levanto 3 cadenetas y giro y vuelvo a dar toda mi vuelta haciendo punto alto sobre punto alto. Y aquí estoy llegando al final de mi segunda vuelta. ¿Veis? Llego aquí al último punto alto. De nuevo, llego aquí a mi tercera cadeneta. Hago un punto enano, vuelvo a levantar mis 3 cadenetas y giro. ¿Veis? Y como hacíamos en el Canesú, estamos trabajando en redondo, vueltas de ida y vuelta, porque primero tenemos del derecho, del revés. ¿Veis? Este está trabajado donde las 3 cadenetas, vengo aquí al siguiente y haría mi tercera vuelta o las que queráis hacer. Pues aquí estoy llegando ya a mi tercera vuelta, que no me toca en mi miniatura, pero bueno, para que veáis que se hace igual que el Canesú en ida y vuelta. Vale, llegamos ya, esta es la tercera y última. Entraría en mi tercera y cierro con punto enano. Y veis, estas son las 3 vueltas. Aquí queda un poco raro porque en mi miniatura, pero en el tamaño real veis que son las 3 vueltas. Entonces, ¿veis? Deshago y me voy a quedar solo con mi vuelta. Esto era para que vierais. Y de nuevo voy a ver cómo se cierran tanto esta como si hubiéramos hecho en tamaño real las 3 vueltas. ¿Veis? Punto alto, vengo. Punto enano, entrando así, me hago hueco en la tercera cadeneta, punto enano, saco, meto mi aguja, paso esa hebra por detrás y ya, veis, tiro y saco el hilo una longitud suficiente y corto. Me dejo la hebra cerca porque ahora me tocará retomar mis mangas con ese mismo verde agua, ¿vale? Y ya aprovecho y con una aguja me voy quitando algo. Estoy del derecho, pues por el lado revés. Aprovecho para ir ocultando mi hebra.
¿Veis? Como vimos antes, entrando así, igual ahora solo por este, ¿veis? Paso así. Con esta aguja cuesta más. Si hubiera cogido una metálica más finita que tengo ahí, mejor. Pero esta es que se ve mejor por el color. ¿Veis? Y continúo así. Ya no me quiero entretener mucho, ahora la ocultaré yo. Y continúo así y ya tendría esta parte. Lo siguiente, toca manga, ¿no? ¿Veis? Teníamos ahí los marcadores. Vuelvo a coger hilo, nudo corredizo, longitud suficiente para ocultar bien. Vengo, veo, lo tengo el jersey del derecho, pero lo importante es ver lo último aquí hasta la sisa, que están del revés, perfecto. Entonces, ¿veis? Meto aguja aquí donde tengo el marcador y levanto 3 cadenetas y ¿veis? Voy a hacer un punto ahí, vengo aquí al siguiente. La hebra la voy a dejar sin ocultar porque se va a ver. Y ¿veis? Voy a venir haciendo un punto en cada punto hasta llegar a mi siguiente marcador. Y veis, llego al anterior a mi marcador. Y ya estoy en el de mi marcador, así que ahí hago el último. Vengo aquí al primero y en la tercera cadeneta de nuevo. Con cuidado de dejar, veis, meto esa hebra para adentro porque ahora estoy trabajando en el lado derecho. Y como dijimos, ¿veis? Lado revés, y voy a dejar el hilo a la espera, pero ¿veis? Para atrás, porque estoy del lado derecho. De hecho, sabéis que como toca cambiar de color, cadenetas y giro para tejerlos en el otro sentido. Entonces veis que las 3 cadenetas están hechas ahora en azul. Y este es mi siguiente punto. Y así voy a trabajar las mangas. Hombre, veis que aquí queda chiquitín y cuesta más. ¿Veis? Hasta llegar a mi último punto. Creo que ya este es el último. Sí, ¿veis? El siguiente ya es la cadeneta. Entonces entro en la tercera y cojo el hilo verde por aquí dentro. Pero sí, dejando el azul para adentro también. Entonces entro en la tercera y cojo el hilo verde y vuelvo a hacer 1, 2 y 3. Tirando del azul y vuelvo a girar. Y voy a hacer punto alto sobre punto alto. Vale, este ya es el último y voy a ver si me toca cerrar a ver mi manga. Entonces en mi manga tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Pues todavía me quedan otras 2 vueltas. Y ya está, de nuevo entro
En la tercera y con un punto enano cierro, entro en el punto de al lado, paso esta anilla, saco una longitud suficiente corto y esconderé todas mis hebras. ¿Veis? Aquí tengo mi manga por ahora. Así que voy a hacer remates, termino esta y vemos.